Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Curiel Ballesteros. Soy de la Universidad de Guadalajara y trabajamos un proyecto en vinculación con la Comisión Nacional Forestal. Me da mucho gusto estar con ustedes en este Congreso Mexicano sobre la parte de lo que tiene que ver los recursos forestales con una visión relacionada con la parte de la eficiencia y la parte de las oportunidades sobre todo. En este caso, pues mi tema es salud y bosques. Y me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Bien, entonces vamos a iniciar. Esta es la parte de mi tema y que tiene que ver con la relación precisamente de los ecosistemas de los bosques y nuestra salud. Una salud que no es posible sin la salud de los bosques. Bueno, como les comentaba, este es parte de una colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Comisión Nacional Forestal. Es una iniciativa que inició la CONAFORT en el año pasado, en el año 2020. Ahí se inició con una serie de promoción alrededor de la importancia de tener como parte de los recursos de los bosques precisamente esta función de un servicio ecosistémico para la prevención de enfermedades, tanto de carácter físico como de carácter mental. Y en ese sentido, pues es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, de esta parte, de este avance de estos 2 años en esta iniciativa, pero con trabajos de investigación que hemos desarrollado en la Universidad de Guadalajara, pues desde los años 80 del siglo pasado. Bien, esta va a ser la estructura de mi presentación. Primero, quisiera provocar en ustedes una reflexión alrededor de esta conexión indivisible que existe entre los bosques y los seres humanos. Posteriormente pasaríamos a hablar de la importancia que tiene el diagnosticar la salud de los bosques como un elemento inicial y de importancia para entonces pasar a una tercera etapa y decir que la exposición a estos bosques sanos significa lo que viene a ser una condición de este servicio de regulación de los ecosistemas, que es la prevención de enfermedades. Y finalmente estaría hablando de alguna serie de hallazgos científicos sobre este tema de bosques y salud. Bueno, comenzaríamos entonces con hablar de esta conexión. Y permítanme iniciar precisamente con esta imagen, una imagen que fue un parteaguas en la cultura de la humanidad. Es decir, es una fotografía del Apolo 17 que fue tomada en 1972 y era la primera vez que los seres humanos podían ver en un solo disparo de la cámara fotográfica nuestro planeta, ¿no? Nuestro hogar. Y de alguna manera esto ya sabíamos que habitábamos este planeta, pero al ver esta imagen, sin lugar a dudas, fue un referente de reflexión alrededor de que lo que está allá adentro, lo que está en este tercer planeta del sistema solar, es de relevancia importante, es de mucha relevancia, perdón, porque todo está unido, ¿no? Ese es un poco, no podríamos visualizar cosas desarticuladas, sino verlo como una unidad. Posteriormente, se empezaron a realizar toda una serie de trabajos que trataba de identificar por qué en este planeta tenemos tanta diversidad de formas. Y no solamente eso, sino cómo esta diversidad de formas está conectada con otros grandes referentes que caracterizan a este planeta como único, como es el caso, por ejemplo, que es aquí el único planeta donde podemos ver el ciclo del agua completo, donde podemos ver el agua en sus tres formas, ¿no? Sólida, líquida y gaseosa. Entonces, el tratar de comprender cómo en la biosfera es una síntesis y al mismo tiempo un resultado de esas características únicas, pues fue una tarea importante que se detonó a partir de los años 70 precisamente. ¿Y cuál ha sido el avance hasta ahora? Bueno, me permito compartirles una imagen del Museo de Historia Natural de Nueva York, que hizo un trabajo para alrededor de que él le llamó Conoce a tu microbioma. O sea, y en ese trabajo precisamente nos confirmaba, y quizás sea la última generación científica de aportes que nos está retomando esta parte de que somos un solo elemento de vida con diferentes formas. Y esto nos hizo ver, por ejemplo, a la hora que presenta que cerca de una tercera parte de todas las células que componen nuestro cuerpo, solamente eso son las células humanas.
El restante, más de 2/3, estaría reflejándose en términos de otras células que se comparten con otros organismos, ¿no? Principalmente la parte que tiene que ver células y la parte de bacterias, sobre todo la parte de microbiomas alrededor de nuestro cuerpo humano. O lo mismo pudiera ser a través de los genes, ¿no? O sea, solamente 1% de los genes que tenemos en nuestro cuerpo son los genes humanos. El 99% son genes que compartimos con otras especies, y no solamente animales, sino vegetales y de los demás reinos que tenemos. Y bueno, también esto nos hizo recordar que estamos ligados a la parte de los bosques, y eso es histórico, ¿no? Desde que nos llamamos humanos, habría que reconocer que este término humano tiene que ver con los suelos de los bosques, porque precisamente la capa superior de los perfiles de los suelos forestales es esa capa oscura, que es donde está el humus, ¿no? Lo que le llaman el humus, lo que es la fracción viva de lo que viene a ser el perfil del suelo. Y relacionado con ese término, el humus, la parte viva de los suelos forestales, es como se generó el concepto de humano. Entonces, bueno, esto ha sido todo un trabajo que tiene que ver con aspectos de esta relación. O sea, habría que reconocer que no solamente en términos antropológicos tenemos una conexión con los bosques, sino en términos de nuestros propios conceptos civilizatorios. Pasemos a la segunda parte, a la parte de la salud de los bosques. Es decir, tenemos que tener una idea clara de que para tener una relación benéfica tenemos que compartir la salud con los bosques. Y en este caso, pues está esta gran referencia de este forestal de los Estados Unidos de Norteamérica, Aldo Leopold, que en 1949 hace una publicación en donde dice la más importante característica de los organismos es esa capacidad de autorregenerarse que conocemos como salud, ¿no? O sea, Aldo Leopold hizo una referencia primero a que un indicador importante para medir la salud es la capacidad que tienen los organismos de autorregularse o autorregenerarse, mejor dicho. Y también dice Aldo Leopold, solamente tenemos dos organismos que tienen esta capacidad de generar procesos de autorregeneración. Uno de ellos somos los seres humanos y otro de ellos es la Tierra, los ecosistemas que crecen sobre el planeta, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, este término es un término que sigue dando mucha luz, mucha claridad cuando hablamos de la parte de la salud. Y bueno, la definición misma ya de salud forestal que ha estado circulando desde prácticamente desde inicios de este siglo es esta que ahora ustedes observan en la pantalla, donde retoman precisamente este concepto de Aldo Leopold. Dice, salud forestal es la condición en donde un bosque tiene la capacidad en todo su territorio de regenerarse, de restaurarse de los disturbios y de mantener su resiliencia ecológica, con lo que satisface las necesidades deseables, actuales y futuras de las personas en términos de valores, usos, productos y servicios, ¿no? Una definición que nos puede aportar mucho al lema de este Congreso de Recursos Forestales. Bueno, y también esto ha avanzado para decir, no solamente es importante la salud de los bosques, sino también es importante reconocer que para mantener la salud de los seres humanos, tenemos que compartir un microbioma ambiental de alta calidad, ¿no? Y entonces la ciencia ha avanzado y ahora nos encontramos de que para poder tener una buena calidad de un microbioma de bosques, por ejemplo, es importante la parte del tamaño que tenga el ecosistema y su biodiversidad. Es importante la calidad de los suelos, o sea, que los suelos estén sanos. ¿Qué significa que un suelo esté sano? Que tenga un 45% de fracción mineral, un 5% de materia orgánica, un 25% de aire y un 25% de agua. Eso sería, vamos a decir, la radiografía de un suelo sano. Pero una cosa muy importante también es que nos dice, también la calidad del microbioma de los bosques tiene que ver con el tiempo, con la historia que tiene ese bosque establecido ahí. O sea, las veces que se ha estado autorregenerando
en términos de la historia de esos bosques. Entonces, bueno, en México tenemos bosques de millones de años que se han estado regenerando, ¿no? Pues, en diferentes ciclos. Y bueno, estos son los que tienen la mejor calidad, muy distinto a aquellos bosques recién plantados, por ejemplo, que esos, vamos, no tendrían la misma calidad de este microbioma como se ha estado planteando. Y bueno, pues esto de la biodiversidad es sin lugar a dudas el gran tema en este siglo XXI para poder entender nuestras relaciones en este planeta. Esta es una imagen de una persona que su nombre es David Leitch Vaga, y es una persona que se ha hecho famoso porque ha creado esto que le llama un pie cúbico, estas dimensiones que está colocando en diferentes ecosistemas, que coloca en diferentes ecosistemas. Él es fotógrafo, pero pone esto en diferentes ecosistemas y va retratando todo lo que aparece en 24 horas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando lo hizo en los bosques como los que tenemos en México, entonces ustedes pueden ver aquí todo lo que apareció en 24 horas. Y bueno, esto es lo que es importante en términos de biodiversidad. Ya no son tanto los grandes listados florísticos o faunísticos, sino comprender cómo en un espacio se relacionan y se asocian diferentes organismos, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, este fue un aporte importante. Bueno, la parte de la Unión Europea también ha hecho aportes importantes ahora con esta biodiversidad que está dentro del suelo, ¿no? Es decir, ya se sabe que el 25% de toda la diversidad de la vida está dentro del suelo. Y bueno, estas son algunas de las imágenes de los organismos que están en el interior de los suelos. También ahí hay una biodiversidad que resulta importante. Ante este gran, vamos a decir, ante esta gran revelación de la importancia de la biodiversidad, pues eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué tanto conocemos de esto? Por ejemplo, en los suelos forestales, en los bosques mismos. Y nos damos cuenta que sí, el avance de las plantas vasculares ha sido muy importante en los bosques. O sea, se estima de que conocemos el 88% de las plantas vasculares que existen en el mundo, que existen en los bosques del mundo, ¿no? Y va disminuyendo según diferentes organismos, ¿no? Por ejemplo, solamente conocemos un 23% de todas las lombrices de tierra que existen en el mundo. Pero ¿qué pasa con lo que no conocemos? O sea, con lo que nos damos cuenta que no conocemos. Y miren, en el caso de los microorganismos, en el caso de los hongos, que bueno, está en la fase de microorganismos cuando hablamos de micelio, pero estamos en la fase que ya podemos observarlo a través de nuestros sentidos cuando observamos los hongos aparecer cuando tenemos ya esta fase fisiológica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los demás microorganismos, no? O sea, conocemos alrededor solamente de un 2% de los nemátodos, pero conocemos, ven ustedes aquí esta cifra, tenemos 1.5% es lo que conocemos actualmente de las bacterias. Y esto es importante porque las bacterias ha sido como la base de la vida en toda la historia de la vida en este planeta, incluyendo a nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos una gran diversidad de bacterias en nuestro organismo. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, aquí hay un gran reto, y esto ha sido un aporte de la Unión Europea, un poco ir reconociendo que los organismos, según el tamaño, pues los hemos podido apreciar, los hemos podido clasificar, los hemos podido estudiar, pero tenemos una gran oportunidad ahora de poder conocer eso que está en la parte de los microbios, de estos organismos, que ahí se explica mucho de estas relaciones benéficas que hoy estamos hablando. Bueno, y también resulta importante cómo esto ha detonado la iniciativa de ir generando indicadores que nos permita ir comprendiendo la salud de los bosques, ¿no? Es decir, y sobre todo recuperando esto que decía Aldo Leopoldo, o sea, estudiar la parte, indicadores de salud, pero al mismo tiempo que sean indicadores de esa capacidad de autorregeneración de los bosques, donde sin lugar a dudas, pues son varios los indicadores que podemos utilizar. Aquí algunos de los que hemos estado estudiando, por ejemplo, la capacidad de floración, la capacidad de germinación,
el contacto con la parte de agua, los nidos, en fin. Esos son algunos elementos que hemos seguido. O sea, aquí está un listado de algunas cosas que hemos trabajado, pero también al mismo tiempo habrá que comprender que los indicadores de salud ambiental tienen que ver con estos indicadores de autorregeneración del ecosistema, pero también tenemos que incorporar indicadores de la presión que estamos originando a la parte de los bosques y que de alguna manera estamos alterando esta capacidad de resiliencia que tienen los bosques, ¿no? Entonces, un indicador de salud de los bosques es tanto esto que podemos observar en la parte cuando nos adentramos al bosque y esto que tenemos que tener siempre la parte de nuestra referencia, ¿no? La capacidad que tenemos de estar disminuyendo las presiones al bosque para que el bosque tenga y pueda seguir con esta capacidad de autorregenerarse, ¿no? Tratar de tener muy en claro las presiones que se desarrollan a partir de lo que se llaman las fuerzas motoras de nuestro impacto a los bosques, que es la forma en cómo crecemos, la forma en cómo consumimos, las formas o las tecnologías que usamos para satisfacer nuestras necesidades y el valor que le damos a la parte de los bosques, ¿no? Entonces, también ha habido pues grandes aportes, ¿no? Por ejemplo, estos autores de Brasil recientemente han generado una categoría de indicadores de restauración. Ahí hay un punteo de estas 6 categorías y varias de ellas las hemos estudiado. Solamente aquí voy a dar algún ejemplo de lo que hemos estudiado dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, estuvimos estableciendo lotes de escorrentía en la parte de los bosques, en el centro de Jalisco, y de alguna manera estuvimos viendo cuál era esa importancia que tiene este horizonte superficial del suelo forestal, que está formado por hojarasca que se va descomponiendo gradualmente. Y entonces estuvimos probando en estos lotes de escorrentía durante varios años, o sea, estos tratamientos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que aun cuando se conserve el dosel de los árboles más importantes, pues tenemos valores de erosión que no son valores deseables, ¿no? En estos bosques hemos calculado que tenemos una capacidad de formación del suelo alrededor de 4 toneladas por hectárea por año. Y entonces, lógicamente, aun cuando mantengamos la parte de los doseles, pero quitamos este horizonte a cero, pues los niveles de erosión son superiores a esos valores de capacidad de autorregenerarse el suelo. Y sin embargo, cuando los probamos con la parte del dosel, pero también con la hojarasca, nos damos cuenta que son valores menores de 1 tonelada, que fácilmente nos están diciendo que eso es lo deseable. Lo deseable es que tengamos esa capacidad de mantener, y eso es un indicador de salud del suelo, mantener el horizonte a cero en los suelos forestales. Esto es fundamental para la salud de los bosques, ¿no? Bueno, esas son cosas que hemos aprendido en este caso utilizando lotes de escorrentía durante varios años. Pero también tenemos otras investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos estado comparando esta parte de la capacidad que tiene la naturaleza de autorregenerarse, como vemos en la parte superior, versus la capacidad, cuando queremos ayudarle, vamos a decirle así, con plantaciones, que aun cuando sean de las especies nativas del lugar, pues lo que hemos estado monitoreando durante alrededor de 23 años es cómo se ha ido mejorando las condiciones de biodiversidad dentro del suelo con el indicador de la incorporación de materia orgánica en los suelos. Y bueno, los árboles, los lugares que hemos plantado, pues han alcanzado 2.4% de materia orgánica, mientras los que se han restaurado por la propia naturaleza, es decir, les hemos quitado la presión para que la propia naturaleza, el propio bosque se restaure, pues tiene 3.7 de materia orgánica y todos iniciaron con 0.5, ¿no? Hace 23 años. Entonces eso nos quiere decir que la naturaleza es más efectiva para autorregenerar o para regenerarse, para mantener la salud, que ayudándole, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con una memoria, tiene que ver con varias cosas que ahora se estudian, pero lo cierto es este tipo de cosas que son inobjetables, que ya se habían publicado en la revista Nature el siglo pasado, que decía que la naturaleza era más efectiva para generar alguna serie de servicios que nosotros mismos con nuestra capacidad tecnológica, ¿no? Bueno, es otra de las cosas que hemos estado trabajando en este tema.
Y bueno, pues nos da mucho gusto que este año esté iniciando el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas, la restauración de los bosques, regresarles sus condiciones de salud, porque eso al final de cuentas va a ser de beneficio para nosotros, que estamos ya 2 años sufriendo consecuencias de una mala relación con la parte precisamente de los microbios, ¿no? Pasemos a la tercera fase, que son los bosques para la salud pública y la prevención de enfermedades. En ese sentido, habría que comprender que la mayor parte de nuestras células se están regenerando continuamente, o sea, se van sustituyendo unas con otras, ¿no? Nos regeneramos varias veces durante el ciclo de vida en la mayoría de nuestras células, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, la célula de nuestro intestino se van regenerando cada 2 a 9 días, las células de nuestra piel de cada 2 a 4 semanas, o sea, es decir, estamos regenerándonos en la mayoría de nuestras células, ¿no? No en todas, pero en la gran mayoría de nuestras células lo estamos haciendo. Y entonces la calidad de nuestras células que se regeneran va a depender a lo que nos estamos exponiendo, a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, si nos exponemos a un bosque sano y nos exponemos con una buena duración, una buena duración cuando vamos al bosque, un bosque sano es una buena duración, quiere decir que estemos más de 3 horas, pues, por ejemplo, inmersos en el bosque, que sigamos una ruta precisamente donde están estos indicadores de salud ambiental y de salud de los bosques presentes, y que esto lo hagamos con frecuencia, es decir, cuando menos que lo repitamos una vez cada mes. Esto se ha comprobado que esto nos ayuda mucho a la parte de mantener nuestras condiciones de salud. Y esto se explica porque hay 3 rutas, ya está muy estudiado cuando se habla de los microbiomas. Hay 3 rutas en las que nosotros intercambiamos microbiomas con el bosque, ¿no? Que uno es a través del tracto respiratorio, otro es a través de nuestra piel y otro es de vez en cuando ingerimos algo de lo que sucede ahí. Pero cuando vamos al bosque no solamente es estos 3 rutas de exposición de microbiomas, sino también prácticamente son de los 5 sentidos. Es decir, algo que también nos ayuda mucho en nuestras condiciones de salud, sobre todo salud mental y emocional, es vamos a decir, esta experiencia emotiva que nos da cuando vemos un paisaje en la parte de los bosques, cuando vemos la luz que hay en los bosques, en las áreas naturales. Bueno, eso sin lugar a dudas es parte de este aprendizaje. En el caso de lo que tiene que ver con el tema de los microbiomas, el intercambio de los microbiomas, bueno, ya se ha estudiado en este siglo bastante y se sabe, por ejemplo, que este intercambio con los microbios que tenemos en el ambiente nos ayuda a nosotros a formar lo que se llaman las células reguladoras T, o sea, que son precisamente las que se encargan en mucho de estar recuperando y regenerando estas células que se están continuamente sustituyendo una por otra. Entonces, bueno, aquel lema que decía, somos lo que comemos, ahora decimos, bueno, somos lo que respiramos, somos lo que tocamos y somos lo que vemos también, ¿no? Entonces, bueno, eso le da una nueva dimensión y una nueva condición de valores a los bosques, a los ecosistemas sanos, que ya ahora hay también un conocimiento para tratar de identificar aquellos paisajes que son terapéuticos o aquellas especies que nos ayudan a mantener tanto nuestra salud física, mental, emocional, social y para muchos grupos mexicanos también la espiritual, ¿no? La salud espiritual. Y bueno, pues hay mucha investigación en los países desarrollados alrededor de esto, por ejemplo, acabo de ver este mapa, por decir algo, este mapa de cuerpo humano, donde se puede ver la diversidad precisamente de microbios en nuestro organismo, y nos damos cuenta que la mayor biodiversidad, por ejemplo, la que está en contacto con el suelo, curiosamente, ¿no? O sea, es decir, no, no estaba mal eso que nos dijeran que humanos tienen que ver con el humus de los suelos de los bosques, porque precisamente es donde tenemos la mayor diversidad de microbios en nuestro organismo, ¿no? Y bueno, también se ha estudiado mucho la parte de los microbiomas en las plantas, ¿no? Y en las plantas tenemos estos microbiomas que están en las partes aéreas que se intercambian y que son las que nos intercambiamos por el tracto respiratorio. Y también tenemos la parte de los microbios que crecen sobre las hojas, que están haciendo que las hojas tengan capacidad fotosintética, que están haciendo que las hojas se renueven, ¿no? Que haya renuevos de hojas. Y lógicamente la parte
de la rizósfera, que es la detonadora de la biodiversidad en los suelos, ¿no? Las raíces de las plantas, que son las que de alguna manera van generando y van detonando esto. Y entonces cuando hacemos este intercambio, pues tenemos, y cuando el ecosistema es sano, pues tenemos aspectos benéficos. Y entonces, en términos de biodiversidad, todos los niveles de biodiversidad nos ayudan a prevenir enfermedades, a mantener nuestra salud. Ya sea biodiversidad hablando de especies, ¿no? Aquí está nuestro árbol nacional, ¿no? La parte del ahuehuete, ya sea a nivel de ecosistemas o ya sea a nivel de paisajes, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, todos ellos tienen una contribución importante a nuestras condiciones de salud. Y también a nivel institucional, las Naciones Unidas han realizado varios aportes alrededor de esto. Aquí hay algunos elementos importantes, es decir, el papel que juega la microbiota, por ejemplo, para sobrevivir, y no solamente los humanos, sino prácticamente todos los organismos que están, y lo reconoce así Naciones Unidas, en constante diálogo e intercambio simbiótico con los seres humanos. Y una cosa muy importante nos dice, bueno, para mantener la salud tenemos que tener la salud de los ecosistemas, salud de los bosques, y cuando reducimos ese contacto de las personas con los bosques, con el medio natural, con la biodiversidad, entonces se reduce la diversidad en la microbiota humana, y lo que a su vez conduce a disfunciones del sistema inmune y a las enfermedades, ¿no? O sea, entonces toda la parte de la salud pública está muy vinculado con esto, ¿no? Es algo importante. Bueno, en términos de las evidencias que se han tenido en los reportes científicos del mundo, aquí están las evidencias que hay, que este contacto con la naturaleza, ustedes pueden ver ahí todo lo que reduce, ¿no? Desde la condición de algunas enfermedades mentales, derivadas del estrés, derivadas de la parte de la ansiedad, hasta otros elementos como la diabetes, por ejemplo, o directamente alergias y la mortalidad misma, ¿no? Y también hay elementos de mejora en nuestras condiciones de salud cuando tenemos este contacto con la naturaleza, con los bosques, mejoran desde nuestro sueño, nuestra felicidad, nuestros lazos sociales, la función inmune, en fin, la salud en general, ¿no? Entonces, bueno, esos son ya documentos que han sido publicados en las mejores revistas científicas del mundo alrededor de este tema. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, cuando hablamos de recursos forestales, que es el tema, pues tendríamos que incorporar como parte de las oportunidades que tenemos, pues el tratar de encontrar estas maneras, estas rutas, esta motivación para mejorar la salud de las personas a partir de establecer senderos, ¿no? Ya desde los años 50 se establecían senderos en las áreas protegidas para moverse y reconocer el patrimonio cultural. Bueno, ahora estamos a tiempo de empezar a desarrollar senderos precisamente para que haya una buena intercambio en términos de microbiomas con los bosques, ¿no? Y bueno, eso está dentro de las culturas, ¿no? Se ha hecho muy famoso, por ejemplo, que la gente viaje a Japón, por ahí, por la época de Semana Santa, para que uno pueda encontrarse con los cerezos en flor, ¿no? Porque eso tiene que ver con un momento muy oportuno para el intercambio de microbiomas. Y bueno, pero nosotros tenemos las primaveras en nuestras cosas, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso también? O sea, ¿por qué no recuperamos también el valor a todas estas especies de biodiversidad? Bueno, por último, vamos al último punto, que es ahondar más acerca de los hallazgos científicos sobre este tema de bosques y salud. Bueno, dentro de los reportes hay algo que se llama inmunidad natural, es decir, y se está comprendiendo que conforme hemos estado perdiendo biodiversidad, que es esta gráfica A, ¿no? Se están incrementando algunas enfermedades, como las enfermedades de alergias y el asma. Y entonces, de alguna manera, se ha establecido esta parte de la inmunidad natural. O sea, es decir, para estar sanos tenemos que recuperar nuestra inmunidad natural. Y la forma en cómo lo podemos hacer es recuperando estos vínculos que tenemos alrededor de ello. Bueno, ya esto de las células T, ya se habló de las formas en cómo se realizan la parte de estas exposiciones e intercambios de microbiomas, también se ha avanzado. Y bueno, pues aquí está un resumen de mucho de lo que se ha avanzado en los últimos 10 años. Es decir, hemos encontrado cómo valorar el microbioma ambiental de un ecosistema como los bosques. Hemos valorado las diferentes niveles de exposición
en el intercambio del microbioma ambiental y el microbioma humano, que fortalece el sistema inmune, y hemos encontrado que esto, bueno, es benéfico para una serie de enfermedades y a una serie de condiciones que ya están establecidas. En forma de un resumen, podemos decir que las evidencias están en dos grandes componentes. La mayor cantidad de evidencias está en el sentido que exponerse a los ambientes naturales como a los bosques sanos se mejora la salud. Y otro es que vivir cerca de los grandes bosques con gran biodiversidad también ayuda a la salud, ¿no? Que aunque estas investigaciones son en menos cantidad que las anteriores. Esto ha llevado a que a varios países, en términos de su política de salud, pues ahora dentro de, por ejemplo, aquí está en Australia, ¿no? La parte de lo que viene a ser el plan de salud y de bienestar de los pobladores de Victoria. Y entonces, pues está directamente la parte de, ahora se considera que los médicos ya prescriben, no solamente medicamentos, sino prescriben ir a los bosques y tener estas condiciones de exposición benéfica, ¿no? O también, bueno, dentro de los Estados Unidos ya el Servicio de Parques Nacionales ya incorpora esta parte del términos del contacto con los microbiomas. Y bueno, pues en Europa pues ha avanzado mucho en tratar de entrarle también a la parte subjetiva, de identificar cuáles son esas dimensiones que de alguna forma se presentan y son importantes estudiar en términos de los efectos benéficos en el carácter, sobre todo en la parte mental, ¿no? Está este punteo de 8 grandes dimensiones. Y bueno, decirles finalmente que esto lo hemos probado en los bosques de Jalisco también. Hemos aprendido que la gente cuando autorreporta los beneficios que recibe cuando entra a un bosque, pues la mayor parte tiene que ver con elementos de serenidad en estas dimensiones, con la dimensión también de encontrarse con un espacio reparador, así la gente lo identifica, y un lugar de convivencia, ¿no? Aquí está el porcentaje de resultados que se han tenido en las entrevistas y bueno, ahí esto se ha avanzado. Y otra que hemos avanzado es en la parte de vivir cerca de los bosques, ¿no? Por ejemplo, es en la zona metropolitana de Guadalajara, este es el Bosque de la Primavera, y entonces hemos estudiado la parte de la mortalidad prematura, ¿no? La mortalidad prematura, y hemos encontrado que las colonias que tienen menos mortalidad prematura son estas que están en verde y son las que están más cercanas al bosque, y las que tienen mayor mortalidad prematura son las que están alejadas del bosque, ¿no? Lógicamente esto tiene que ver también con el aire, con la circulación del aire. La circulación del aire viene del poniente, entonces pasa, se recarga en el bosque de la primavera, entonces pasa a Guadalajara. Pero es algo que está pasando, ¿no? Son estudios ecológico-epidemiológicos que hemos hecho. Esto ha sido reportado en revistas como estas que tienen un amplio prestigio. Y de lo último que hemos hecho este año, por ejemplo, es estudiar también la parte de las enfermedades. Y hemos encontrado, por ejemplo, que se reducen las consultas en las clínicas médicas que están en las colonias que hemos monitoreado cerca de los bosques. Disminuyen la parte de las consultas cuando el viento pasa por el bosque y llega a esas colonias, ¿no? Lógicamente, no solamente es la idea de que el bosque arrastra oxígeno, sino ahora sabemos que también el viento arrastra microbiomas, ¿no? Y aquí están los resultados que hemos tenido, ¿no? Cuando tenemos estos vientos que pasan por el bosque, tenemos un promedio de 20 consultas a la semana en las clínicas, y cuando no, cuando vienen de la ciudad, pues tenemos 35 consultas, ¿no? Entonces, bueno, es la diferencia de microbiomas. Y bueno, de mi parte es algo de lo que quería compartir con ustedes en esta sesión, en este Congreso de Recursos Forestales. Sí quisiera agradecer a los organizadores, en particular al doctor Agustín Gallegos, esta oportunidad de empezar a recuperar el valor de nuestros bosques en estas tareas, en términos de nuestro vínculo. Ya no solamente, bueno, ya se había avanzado mucho el siglo pasado en reconocer no solamente recursos maderables en los bosques, sí, pero ahora tenemos que meternos ahora a este gran tema que es la parte de nuestro vínculo que debemos de mantener y que debemos de estar autorregenerando continuamente, de tener la salud de los bosques para mantener nuestra propia salud y al final de cuentas tener la salud de este planeta que nos ha tocado vivir con múltiples expresiones de vida.
De mi parte es eso. Muchas gracias por la atención brindada.